También, Padre, venimos ante ti, Señor, suplicando que obres en nosotros, Señor. Obra en mí para expresar adecuadamente las cosas, Señor. Y obra en mis hermanos para escuchar adecuadamente. Te pido que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y que Él produzca fruto de esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Me dicen cuando estemos ahí. Mateo 5. ¿Ya estamos ahí? Sí. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes o mansos, porque pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hasta ahora es lo que hemos visto, ¿no? Y hasta ahora, todas estas cualidades que definen al cristiano han denotado cuestiones muy internas, ¿no? O sea, cómo nos vemos nosotros mismos, incluso cómo vemos nosotros a Dios. Pero nada se ha salido de ahí, ¿verdad? Es como, ¿quién soy yo? Ante mí mismo, ante Dios. Pero Jesús hace un cambio aquí de enfoque. Él ahora hace que miremos hacia afuera, hacia nuestro prójimo. Que nuestro prójimo es todos con los que convivimos y con los que nos topamos. Solo observen los siguientes versículos. Bienaventurados, ¿qué? Los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y vamos a ver que en esta bienaventuranza se habla de la santidad, pero tiene una connotación también con el prójimo. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Todos estos tienen que ver bastante con nuestro prójimo. Y aquí, si recuerdan los 10 mandamientos, pasa algo similar, ¿no? Los primeros 4 mandamientos, ¿con quién tienen que ver? Con mi relación con Dios. Y los siguientes 6, todos con mi prójimo, todos. Entonces hay una similitud aquí. Solo hay que notar aquí que tan solo observando el cambio nos va a enseñar algo. Hay un camino de entender primero nuestro interior o nuestra posición delante de Dios. Y después, si seguimos caminando, vamos a ver que las bienaventuranzas tienen que ver con cómo yo veo a Dios también. Es cómo me veo yo primero tener una perspectiva correcta de mí. Bienaventurados pobres de espíritu y bienaventurados los que lloran por el pecado, ¿no? Después, una perspectiva correcta ante Dios. ¿Qué soy ante Dios? ¿No? Y habla de la mansedumbre, lo que Dios diga, y gozoso y sin queja. Después habla de el deseo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, del deseo de Dios y de las cosas de Dios, ¿no? Y si seguimos otro paso más, lo más lógico es que todo se va a expresar hacia afuera. Entendiendo quién soy yo, qué ha hecho Dios por mí, el paso lógico es cómo yo voy a hacer con los demás. O sea, o para decirlo de otra manera, ¿creen que hay algún cambio en nuestro comportamiento con los demás cuando entendemos cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros, los más viles pecadores? Definitivamente.
Entonces vamos a ver este camino en los siguientes mensajes y hoy quiero comenzar con el primer paso, hacia afuera. El cristiano es misericordioso. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces vamos a hablar de la misericordia. Pero ¿qué es misericordia? Tenemos que empezar por ahí. Creo que es de ese tipo de cosas que no se nos hacen extrañas escuchar eso, pero es como una niebla aquí arriba donde no sabemos realmente definirlo bien, ¿no? Vamos a empezar con eso. ¿Qué significa que el cristiano es misericordioso? Díganme. Ok, es amoroso. ¿Qué más? No sé si esté bien, pero que vea a los demás como mayores que uno mismo. Ok, muy bien. ¿Algo más? Bondadoso. ¿Qué más? Compasivo. Ok. ¿Qué más? Que ayuda a los que necesitados. Ok, muy bien. ¿Qué más? Que da sin recibir, sin nada. Ok, muy bien. Tiene piedad. Aunque también esa palabra es que es tener piedad, ¿verdad? Es algo también muy etéreo por acá, ¿no? ¿Qué podemos querer decir con tener piedad? Que tiene en cuenta a otros antes que a él. Ok, muy bien. Bien, todo lo que dijeron está rondando por la misericordia. Todo eso tiene conexiones con la misericordia. La palabra griega describe un sentir, ¿ok? En primer lugar, la misericordia describe un sentir, un anhelo, una urgencia que está surgiendo desde el interior. Es un sentimiento interior que nos mueve a querer ayudar a otros en su necesidad. Es un mover acá adentro. Pero este mover acá adentro te mueve a tomar acciones. La misericordia es el sentimiento de compasión. Bueno, ¿qué significa compasión? Pues tener amor por los demás, ¿no? Porque cuando tú ves sufrir a alguien te duele ese hecho de que... Ok. Pero ahí voy a hablar, te duele un ratito, te vas a cortar y te Sí. Entonces, ven que la misericordia es algo así como que, bueno, ¿qué es? La misericordia es algo que no se puede explicar bien o sí, ¿no? Cada uno tenemos diferentes definiciones o ideas de lo que es la misericordia. Un comentarista que se llama Henry Alford, que es experto en griego, lo define así: esta bienaventuranza comprende todos los grados de compasión, amor y ayuda mutua. ¿Ok? Entonces también está la compasión. La compasión es un sentimiento de pena, de ternura e identificación ante los males de alguien. No hablamos solo de amor o de ayuda. Hablamos de que hay alguien en necesidad o alguien sufriendo. Y entonces sentimos algo aquí que nos hace tomar acciones para aliviar su sufrimiento. ¿Ok? No es solamente, no es como los dos estamos bien y entonces le ayudo. No, yo estoy bien quizás y él está mal de alguna manera, entonces extiendo mi mano o proporciono acciones que van a aliviar su sufrimiento. La palabra en griego para tener misericordia o misericordioso quiere decir algo así: sentir en las entrañas, o dolor en las entrañas, o dolor en el estómago. La palabra, la raíz de la palabra significa estómago, ¿así? Entonces la misericordia es un sentir que se siente aquí. No es eso sentir así como que, ay, yo creo que quisiera sentir esto. No, es algo que sientes de verdad. Y ese sentimiento te lleva a accionar. Miren. ¿Qué no es misericordia? Bueno, creo que queda claro, ¿no? Podemos definirlo como es un anhelo, una urgencia, un sentimiento aquí
de anhelo, de urgencia, de dolor, por ver el sufrimiento ajeno, que te lleva a tomar acciones para aliviarlo, ¿ok? Eso es misericordia. Entonces tiene que ver con un sentimiento y con una acción. Muy bien. ¿Qué no es misericordia? Hace como un mes más o menos fuimos a un evento en pro de una casa de huérfanos. Y entonces hubo dos ejemplos, creo yo, que nos da un ejemplo creo que esto no es misericordia, ¿verdad? Hubo una señora prepotente. La dinámica de este evento era que compres boletitos para ir a cambiarlos por churros, por pozole, por tejuino y así, ¿no? Entonces esa señora llega alterada, prepotente y deme 500 pesos, no importa lo que sea, ¿no? Entonces dices, ¿cuál es el punto, no? ¿Estás ayudando? A lo mejor está ayudando, pero ¿eso es tener misericordia? Parece que no. Y ahí en ese mismo evento, pasaron, los niños prepararon un número en el cual cantan, ¿no? Y entonces cuando ellos se presentaron, todas las personas expresaron un ¿no? Así como una persona quizás sí quería ayudar, pero definitivamente no tenía ese sentimiento. Y las otras personas quizás pueden tener ese sentimiento, pero ¿qué hacían para poder aliviar el sufrimiento de ellos, no? Entonces, para que nos quede más claro lo que es la misericordia, vamos a la parábola del buen samaritano. Está en Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. ¿Ya estamos ahí? Sí. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿No? Jesús respondió con esto: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote que bajaba por el camino cierto sacerdote bajaba por el camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Pregunta Jesús: ¿cuál de estas 3 personas piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Según esta parábola, ¿qué es misericordia? Dar.
¿Qué más? Según esta parábola, ¿qué es misericordia? Aparte de dar. Compasión, sí, compasión, un sentimiento de ayuda, Ok. de ayudarlo. Sí, hay un sentimiento aquí. Hay un sacrificio, ¿no? Implica sacrificios, claro. Claro. Sentir la necesidad del otro. Sí, empatizar, ¿no? Ponerte en los pies del sufrimiento ajeno. Implica despojarte de las cosas. Exacto. Inclusive compromiso, futuro, Sí, porque todo lo que falte que yo te lo pagaré. sí, porque estaba pensando en su bien. Si quiero aliviar su sufrimiento, pues lo voy a hacer porque es lo que yo quiero, no es lo que él quiere, es lo que yo quiero, aliviar su sufrimiento, ¿no? Pase lo que pase o cueste lo que cueste, ¿no? ¿Cuál crees que es la clave, o la palabra clave o la expresión clave de todo este pasaje? La expresión clave, la palabra clave de aquí. Dice, pero cierto samaritano iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. O en el Reina Valera, fue movido a misericordia. Esta expresión de fue movido a misericordia o tuvo compasión es lo que les comento, que sintió algo aquí en el estómago. ¿Sí? Y eso lo impulsó. Es eso que sintió, que no sintió el sacerdote ni el levita. ¿Por qué hace la comparación con el sacerdote y el levita? Porque el sacerdote es el que debería de haberlo hecho. ¿Y el levita? Ok. ¿Los levitas quiénes eran? Era la descendencia de él. Sí, pero ¿qué tenían de especial? ¿Por qué lo menciona? Porque ellos Estaban en el templo. Ellos eran los que se dedicaban. Ellos eran los encargados del templo, básicamente. O sea, que entre los sacerdotes y levitas no había personas más religiosas o más comprometidas con la religión judía. ¿Ok? Y entonces, lo que ve, ¿y por qué mencionó un samaritano? ¿Saben por qué? porque no Era una persona. entonces para ellos Hay algo más importante con eso. Los samaritanos judíos no los querían mucho. Para los judíos, los samaritanos les daban repulsión. Sí. Porque no guardaban su linaje o su religión, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que los que deberían ser los más misericordiosos no lo eran. Y el que nunca pensaste que lo era, fue. La misericordia, ese mover que tuvo el samaritano, es la clave de todo este pasaje. Este sentimiento que, escuchen esto, lo movió a cruzar la calle para ayudarlo. A lo mejor estaba en el otro lado de la calle o el otro lado del camino, el samaritano, y tuvo que cruzar la calle para ayudarlo. Lo cual es muy evidente que hicieron lo contrario el sacerdote y el levita, ¿no? Y se iban a topar con él y por no querer tener el compromiso de toparse con él, ¿qué hicieron? Se van del otro lado y como si nada. Bien. Bueno, una vez escuché como una explicación de ello, que como no podían contaminarse y no sabían si estaban muertos, también pasaban a un lado para no sufrir esa contaminación y luego tener que hacer el rito de la purificación. Puede ser. Entonces, el samaritano llegó ahí, digamos que cruzó la línea y tomó acciones. ¿Qué acciones tomó? Ajá, podemos leer. Miren, dice, acercándose, en primer lugar, le vendó sus heridas, ¿ok? Derramando aceite y vino sobre ellas. Esa era una forma de aliviar, ¿no? Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura. ¿Qué significa eso? Mira,
El aceite divino, ¿qué significa? Que se despojó de su aceite divino, ¿no? ¿Sí? Usó de sus propias cosas. ¿Qué significa? Que puso al casi muerto sobre la cabalgadura de él mismo. Significa que él se fue caminando, o sea, fue incómodo. ¿Qué era más cómodo? ¿Subirse al animal y cabalgar sobre él o irse caminando? Ok, dejó su comodidad. Y lo llevó a un mesón y lo cuidó. ¿Qué significa eso? ¿O qué implica eso? Tiempo. Él iba a un lado. ¿Alguien se puso a pensar en eso? Él iba hacia algún lado. La gente no paseaba así, ¿no? La gente iba de un lugar a otro solamente porque quería llegar a un lado y tenía compromisos, ¿no? ¿Qué significa que se desvió y se fue al mesón? Dijo el compromiso, esto puede esperar, ¿no? Significa tiempo. Dice, al día siguiente, ¿qué significa eso? Que pasó un día con él, o medio día con él. Y durmió ahí para estar al pendiente de su estado, ¿no? Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero. ¿Qué significa eso? Despojo de dinero, ¿sí? De tu dinero. Y dice, y cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Qué significa eso? Compromiso. Responsabilidad. ¿Sí? ¿Sí? Pero responsabilidad. Yo me hago responsable por esto, ¿no? Bien, entonces, tener misericordia es en primer lugar tener ese sentimiento que te aprieta aquí, ¿no? Que nos causa cierto dolor, así como... ¿Sí? ¿Quién lo ha sentido? Levanta la mano. Ok. No, hay unos que no lo han sentido. No, nomás quiero saber si han sentido eso, no que si lo han hecho. ¿Si han sentido? Ok. Sí, claro. Es más fácil ser misericordioso con un animal que con una persona. Para algunas personas. ¿Sí? Para ti sí. Te lo puedo decir que para mí no. Como dice la hermana, ya en este tiempo, la verdad, ya todo eso de misericordia, todo, hasta entre hermanos, la verdad. Y el mundo ya se está perdiendo. Puedes ver a aquella persona y no, un abuelito y si no se puede el abuelito le empujas, ya todo eso se está perdiendo. Sí. Que es algo de que Dios nos ha enseñado de dar, ayudar, pero la verdad, entre hermanos y todo el mundo, hasta yo puede ser que lo hice alguna vez, no lo sé, o no me acuerdo que sea olvidadísima porque me he hecho mentiras, ya está acabando. Bueno, pues para eso es el sermón. Exactamente para eso. Muy bien. Para acordarnos. Entonces, tener misericordia en primer lugar viene del sentir, ¿ok? De ese sentir, de ese dolor, de ese sentimiento que nos mueve a cruzar la línea. Ustedes han estado ahí, ¿no? Han estado en esa posición donde no quiero cruzar la línea. ¿O sí? ¿Sí han estado ahí? Ustedes dicen, no quiero cruzar. Y muchas veces nos hacemos a un lado, rodeamos suficiente como para sentirnos libres de eso. ¿Sí? Y en nuestras conciencias puede estar, bueno, está bien, ya. Y se nos olvida rápido. Ahorita que dices eso, yo una vez me pasó, y hasta ahorita lo tengo en mi mente. ¿Qué pasó? Que se fue una persona conocida y yo no reaccioné en ese momento. Ya después reaccionamos con mi madre. Bueno, esa está. Pero yo dije, y hasta ahorita lo tengo en mi mente. Y digo, ay, Señor, no lo hice, no sé qué pasó, que no reaccioné. No sé qué pasó en mi mente, o no sé. Sí, pero ahí está, ese es el punto. Ajá. Es el punto de que
algo pasa que no cruzamos la línea, ¿sí? No vamos más allá, solo a lo mejor nos quedamos en ese sentimiento y ya, ¿ok? Bueno, todavía. Bueno, entonces, si la misericordia termina en cruzar la línea y aliviar el sufrimiento ajeno o la necesidad ajena, eso es misericordia. Eso es misericordia. Ahora, ¿alguien tiene dudas qué es la misericordia? Bien. ¿Esa es la misericordia de la que está hablando Jesús? ¿No? Aquí en las bienaventuranzas dice: bienaventurados o afortunados los misericordiosos. ¿De quién está hablando? De los cristianos. De los cristianos. No habla de la gente de afuera. Como dice Anabel, ya está perdiendo todo esto. Jesús no habla de los de afuera. Jesús habla de los de adentro, de los cristianos. Ahora, a través de la siguiente parábola que vamos a ver, quiero que observemos que esto es de cristianos. La misericordia es de cristianos. Y la falta de la misericordia no es de cristianos. ¿Ok? Otra vez. A través de la siguiente parábola que vamos a ver, lo que quiero que observemos es que la misericordia es de cristianos y que la falta de misericordia es de no cristianos o no es de cristianos. Bien, vamos allá. Mateo 18. Es la parábola de los dos deudores. Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, 216 toneladas de plata. ¿Saben cuánto es eso? ¿Cuántas toneladas le caben? ¿De cuántas toneladas son los camiones? ¿De 3,5 toneladas? ¿Sí, eh? Los camiones más comunes de escombro, ¿sí? De 3,5 toneladas. Ahora imagínense cuántas se necesitarían para cubrir los 216 toneladas de plata. Ok, eso es lo que le debía a este siervo. Que en realidad quiere decir una deuda impagable, ok, es lo que quiere decir. Este siervo, este esclavo, le debía tanto que era impagable. Pero no teniendo él con qué pagar, por obviedad, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el esclavo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo, ¿qué dice en sus Biblias? Tuvo compasión. Una Reina Valera fue movida a misericordia. Lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos. ¿Qué quiere decir consiervos? Con esclavos. Estamos igual, ¿no? Eran igual en posición. Que le debía 100 denarios. ¿Qué son 100 denarios? 100 días de sueldo. 100 días de sueldo. Un denario es un día de sueldo. ¿Sí? 100 denarios, 100 días de sueldo. Que en ese tiempo, ¿cuánto podría ser? ¿Cuánto está el sueldo, el mínimo? 120, ¿no? 220, ok. Entonces, ¿cuánto? ¿20,000 pesos? Ok. ¿Pagable? Totalmente. Pagable. ¿Sí? Entonces, le echó mano y lo ahogaba diciendo: paga lo que debes, págame. Observemos esto. ¿De dónde había salido el otro?
Y entonces él llega con su consiervo y le dice, págame, 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 ahorcándolo. Y entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Así que cuando sus consiervos, o sea, estamos hablando de muchos esclavos, ¿no? Imagínense que todos somos esclavos y que le estamos viendo allá afuera que están peleando y entendemos qué es lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer todos? Vamos con nuestro Señor, porque sabemos lo que pasó también con él. Cuando vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido, una palabra clave, de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Podía pagar todo lo que debía? No, ahí se quedó para siempre. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan, paréntesis, si no tienen misericordia de corazón cada uno con su hermano. Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola sobre la misericordia? Sobre la misericordia, no sobre el perdón. Se habla del perdón, pero habla de misericordia. ¿Qué nos enseña sobre la misericordia? Que debe de ser para todos. Que no podemos decir por este. Esa es una cosa que nos enseña. ¿Qué más nos enseña esta parábola? Que el siervo perdona. Ser paciente para con los demás, ¿ok? Bueno, tú dijiste que los que hacían la misericordia eran cristianos y los que no eran. Ok. Entonces, al que le perdonaron mucha deuda no lo era, no era cristiano. Ok, muy bien. No representa los valores. Pero también tenemos que ser como el Sí. Señor nos hizo a nosotros. También debemos de perdonar como Él nos perdonó. O tener misericordia y compadecernos como Él nos... Esa es la enseñanza de este pasaje. Esa es la enseñanza. Coherencia. Coherencia. En la lectura dice pues que él quería que le perdonaran, pero él no quería perdonar. No hay coherencia. ¿Cuántos se identifican con el esclavo que debía mucho dinero? No con su actitud, sino con lo que debía. Todos. Y todos sabemos aquí qué es lo que ese esclavo debería hacer. ¿Qué es lo que ese esclavo debería haber hecho con su compañero de esclavitud? Todos aquí lo sabemos. Yo creo que también, por ejemplo, hay veces que también decidimos con quién sí, con quién no. Por ejemplo, Sí, lo que también sí dijeron por allá, exactamente. te cae mal y a exponerlo. Sí, ¿no? Pues sí, porque tú, o sea, de acuerdo que ya lo mencionaron 2 veces, de acuerdo con ese sentimiento de tú sí, a ti sí te tengo misericordia y a ti no inventes, te pasaste de lanza. ¿Qué significa eso? Que de todos modos no estamos entendiendo que ese que me cae mal y yo, ante Dios, somos iguales. Yo no soy mejor que él. Estuve leyendo Santiago y habla una parte de que cuando llega un hermano a la iglesia y es rico no hayas que hacer. Bueno, sí habla... Tiene que ver con lo que la policía va a ver, Sí. porque allá lo dejamos. Tiene que ver con lo que comentaron de que con algunos sí, con algunos no. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces creo que la mayor enseñanza que vamos a sacar de esta parábola en este mensaje es la coherencia. Si Dios nos perdonó tanto y tuvo tanta misericordia de nosotros de la manera en que la tuvo, ¿qué es lo lógico que yo debo tener hacia mi prójimo? Ser así. Ser así. ¿Así? Bien. Entonces, lo que quiere decir es que el cristiano es principalmente misericordioso porque Dios tuvo misericordia de él. Hay coherencia, hay coherencia.
Y entonces es misericordioso con su prójimo. El cristiano no misericordioso es una incoherencia. Hay algo que no hace clic ahí, ¿ok? Escuchen esto y pongan atención. Pon a un impío sobre él y que Satanás esté a su diestra. Mientras leo esto, piensen a quién le podrían decir eso, ¿ok? Y que Satanás esté a su diestra. Cuando sea juzgado salga culpable y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Que vaguen errantes por sus hijos y mendiguen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Que el acreedor se apodere de todo lo que él tiene y extraños saquen el fruto de su trabajo. Que no haya quien le extienda misericordia, ni haya quien se apiade de sus huérfanos. Sea exterminada su posteridad, su nombre sea borrado en la siguiente generación. Sea recordada ante el Señor la iniquidad de sus padres y no le sea borrado el pecado de su madre. Estén continuamente delante de él para que él corte de la tierra su memoria. Ese es el Salmo 109. Y decía un puritano, ¿cuál es el crimen? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y el versículo 16 de ese Salmo 109 dice, porque él no se acordó de mostrar misericordia. Lo que estamos viendo, lo que les leí en el Salmo 109, Salmo 109 del 6 al 15, por si lo quieren anotar. Lo que les leí es todo lo contrario a la bendición. ¿Sí lo pudieron notar? Todo lo contrario. Cuando a alguien lo bendices, dices lo contrario, exactamente lo contrario. Entonces lo que quiere decir es que este hombre sea maldito porque no mostró misericordia. Y si lo enlazamos con las bienaventuranzas, ¿qué es lo que quiere decir la bienaventuranza? Bendito, de hecho hay algunas traducciones así, ¿no? Bendito los misericordiosos, porque a ellos se les dará misericordia. Bendito. Lo cual quiere decir que el cristiano, otra vez, el cristiano es misericordioso. Se acuerda de ser misericordioso. ¿Okay? El cristiano refleja la naturaleza misericordiosa de Dios. Ahora, quiero entrar poquito o un poco a recordar de qué manera Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Cómo es que Dios tuvo misericordia de nosotros? ¿O por qué? ¿Me pueden decir? ¿Por qué tuvo misericordia de nosotros? Ajá. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que enviar a su hijo? Porque vio nuestra condición. Vio nuestra condición. Como el samaritano vio a la persona que ya no podía, o sea, el herido ya no podía sanarse solo, ni podía llegar a ningún lado, ni podía... Estaba casi muerto, lo dice. O sea, se iba a morir ahí. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos espiritualmente. No había nada que nosotros podríamos haber hecho para salir de esa condición. Nada en lo absoluto. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿quién se lo sabe ese versículo? Por su gran amor con que nos amó. Entonces fue movido a misericordia a Dios. Lo que hizo fue por misericordia. No nos debía nada. ¿O sí? No nos debía nada a Dios. Lo que hizo fue por misericordia. Nos vio, sintió eso y dijo, yo tengo que aliviar su dolor, tengo que aliviar su sufrimiento, tengo que aliviar su problema. Y entonces tuvo misericordia, cruzó la línea. ¿De qué manera cruzó la línea?
Se despojó, siendo Jesús en forma de Dios, se despojó. ¿Sí? Dice Filipenses, aunque Jesús existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así cruzó la línea. Y murió por nosotros cuando nosotros éramos incapaces de hacer algo. Tirados, muertos en el suelo, Él sintió eso. Nos tuvo misericordia, nos tomó, nos lavó, nos dio su espíritu. Él cargó el costo de todo lo que eso significaba. ¿Para qué? Para aliviar nuestro problema, para aliviar nuestro sufrimiento, el actual y el eterno, a causa del pecado. Eso es la forma en que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pregunta: ¿qué harías tú después de que se te mostró tanta misericordia? ¿Qué sería lo coherente? Ser así. Ese es lo coherente. Cualquier otra cosa es incoherencia. Lucas 6:36 dice: sean ustedes misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El cristiano es misericordioso. Ahora, hermanos, ¿cómo se sienten con eso? A ver, díganme, ¿cómo se sienten? Por ser misericordiosos, ¿cómo te sientes con tu misericordia? A ver, díganme. Yo me siento, bueno, platicábamos en la semana, ¿verdad? Porque Carlos me hace trampa y nos va platicando su predicación en la semana. Y en la semana tuve ese sentimiento y ahorita lo vuelvo a tener. Es como una culpa por ignorancia, porque eso es de un cristiano. Eso es un cristiano. Y si no pasa, entonces no soy cristiano. O sea, entonces ahora si soy cristiana y ya tuve ese sentimiento y no lo hice, qué vergüenza, porque fui como ese, o sea, como el levita y el fariseo. O sea, sé que ese hermano tiene necesidad, pero yo sé que si voy más para allá necesito comprometerme y mejor no cruzas la línea. Mejor oro por él, ¿no? Entonces, sí, primero sentí yo vergüenza por mi ignorancia, al saber lo importante que era tener misericordia, y luego sentí culpa de decir, a veces no he pasado esa línea. Y tengo que. Sí. Y entendemos que hemos fallado. Sí, totalmente. Sí, o sea, siendo honestos con ustedes, debo confesar que yo he fallado mucho aquí, ¿no? Igual esa semana, meditando, he entendido mi falta de misericordia. Y he tenido que ir a Dios y decirle: Señor, perdóname. No he sido, o sea, y sí, comparto lo que dice Alexis. No sabía que tenía que ser así. O sea, o incluso podría pensar que sí era misericordioso, cuando ni siquiera entendía qué significaba misericordia, ¿no? Entonces, si te sientes así, no eres el único. Creo que nos sentimos así. O a veces somos misericordiosos con los familiares. Ahorita vamos a ver eso. Híjole, sí. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, algo que sí, o sea, ayer o antier estaba así en el suelo tirado, ¿no? Pidiendo perdón, pero levantas la mirada y dices: yo quiero eso. Soy cristiano. Yo quiero eso. Y de hecho tengo muchos deseos de hacerlo, lo cual me va a llevar a búsquedas de cómo hacerlo, ¿no? Entonces,
si quiero ser un reflejo coherente de la naturaleza de Dios y saber cuánta si quiero ser un reflejo coherente de la naturaleza de Dios y de cuánta misericordia tuvo conmigo, yo espero que tú también. ¿Sí? ¿Quieres ser un reflejo coherente de la misericordia que tuvo contigo? Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo o en qué áreas somos misericordiosos. Quiero ver 2 áreas principales. Misericordia con la gente necesitada materialmente. Y la segunda área, misericordia con la gente necesitada espiritualmente. Creo, en cuanto a la misericordia hacia la gente necesitada materialmente, creo que esto necesitamos aprenderlo directamente de Jesús, ¿no? Jesús no solo predicaba el evangelio, ¿o sí? ¿Qué hacía? O sea, no solamente se enfocaba en la necesidad espiritual. ¿Qué hacía? Sanaba. ¿Qué más? Alimentaba. ¿Qué más? Sacaba demonios. Pero eso tiene más que ver con la necesidad espiritual. Pero quiero que observemos que no se enfocaba solamente en la necesidad espiritual. Él vino aquí y su principal enfoque sí fue la necesidad espiritual, pero no se dedicó solamente a la necesidad espiritual. Pero mostraba que viera, o sea, lo físico que se podía ver, curar de lepra. Sí, él lo hacía. Sanaba, expulsaba demonios, restituía gente, sí, servía. ¿De qué manera? ¿A qué te refieres? Me acordé de la escena donde está lavándole los pies a sus discípulos y era... Sí, exacto. Sí. Integraba a la sociedad que lo habían separado, tanto como al leproso como a la señora que... Sí, y eso era muy de aquí, o sea, muy terrenal, ¿no? O lo vemos, por ejemplo, acompáñame a Mateo 15:32. Lo vemos que se alimentó a la gente en ese milagro de alimentación de los ¿qué? 5,000 y después de los 3,000. Fue por misericordia. ¿Qué dice Mateo 15:32? Mateo 15:32. La alimentación de los 4,000. ¿Qué dice? No, pero ¿qué dice ese versículo? Entonces Jesús, llamado junto a él a sus discípulos, le dijo: tengan compasión de las multitudes, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer, no quiero despedirlos sin comer, no sé que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde podríamos conseguir? Hasta allí si quieres. No vemos aquí nada espiritual, ¿verdad? O sea, la preocupación real que Jesús tiene ahí, ¿cuál es? Es difícil, imagínense, 5,000 personas, es difícil conseguir alimento. Y ya tenían quizás mucho tiempo sin comer. Entonces dijo: no, tengo compasión de ellos. Ellos no quiero que se desmayen literalmente en el camino, porque tenían que regresar a sus casas y ya era tarde. ¿Cuál fue la reacción? No, necesito suplirles esto. No, porque no lo van a hacer, ¿no? Entonces, su compasión no era espiritual, sino integral, ¿no? Y creo que los cristianos podemos aprender mucho de aquí y podemos crecer mucho en esto. Hablamos, o lo que queremos decir básicamente cuando hablamos de necesidades materiales o físicas, implica generalmente dinero, ¿sí o no? ¿Cómo se suplen las necesidades materiales o físicas? ¿No le vas a ir a compartir el evangelio? ¿Sí? Para suplementar las necesidades físicas, ¿qué se necesita? Cosas materiales. Una despensa, dinero, ofrendas, ¿no? Medicinas. ¿Sí? Y entonces, si hablamos de juntar dinero, juntar ofrendas, juntar despensas, nuestra hermana Gaby está trayendo despensas, la cual estamos juntando, ¿no? Para cuando alguien tenga necesidad,
Si alguien se quiera unir a ella, cada semana trae despensa, ¿no? Entonces, es eso. Hablamos de dar ofrenda a quien necesite. Pero cuando hablamos de dinero, tenemos muchos prejuicios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aquí. Tenemos muchísimos prejuicios. Muchísimos. Vienen cosas a nuestra mente, ¿sí o no? A ver, ahí está. No se lo merece, no lo necesita. No son buenos administradores. Y por eso no tienen dinero. ¿Sí? O lo quieren para algo. ¿Nos estará mintiendo? ¿No? ¿Qué pensamos cuando estamos en una parada, en un crucero y viene una persona con su bolsita de orina? ¿No? ¿Será de verdad? O los niños que están así. O los, sí. Yo sí pienso ¿Sí? Cuando están los niños pensamos, lo están explotando y si les doy, pues estoy proveyendo para que siga así, ¿no? Bueno, hay muchos prejuicios así. A lo cual Pablo inmortalizó las palabras de Jesús diciendo, es más bienaventurado dar que recibir. Es afortunado poder dar. Es muchísimo mejor dar que recibir. Y el punto es esa duda, ¿no? Pero también, ¿cuánto de esa duda es mi pretexto para no despojarme de lo mío? ¿Cuánto? ¿Podemos identificarlo? A veces cuesta identificarlo. Pero un pastor decía, ¿y qué si me están mintiendo? ¿Y qué? Tú no sabes si es verdad o no. Y si sí lo necesitan, tú da y ya no es tu problema. Entonces, cuando dudemos, podemos ser sinceros con Dios y decirle, Señor, yo no sé si es verdad lo que me está diciendo, o no sé cuánto es no querer despojarme de lo mío, porque yo lo quiero. Yo no sé, Señor, ayúdame a entender eso. Cuando sea una duda genuina, ¿no? Pero cuando sepamos que es porque no queramos cruzar la línea y despojarnos de lo que nosotros podíamos aprovechar para cierto gusto, entonces podremos ser coherentes y decir, Señor, perdóname por esto. Yo no lo quiero. Yo quiero ayudar. Quiero despojarme. Quiero cruzar la línea. Entonces, dijimos que lo material no era el enfoque principal de Jesús, sino lo espiritual. Aunque sí aliviaba el sufrimiento material. Entonces, ahora vamos a ver cómo es la misericordia hacia la gente necesitada espiritualmente. Y con eso, sí. Hay un pasaje que dice que cuando tu hermano venga a ti a pedirte ayuda, Santiago. no le digas vete y vuelve después, sino que si tienes contigo con quedarse, se lo des. Sí. Bien, eso habla de algo material, definitivamente. Entonces vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 9, versículo 1. Juan capítulo 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y el ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo.
Jesús podría haberse ido de ahí y la gente podría seguir diciendo, es misericordioso. ¿Sí o no? El ciego tenía una necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Era ciego. Entonces Jesús suplió o alivió su necesidad física, ¿no? Entonces nadie podría haber juzgado ahí a Jesús de falta de misericordia, ¿no? Pero Jesús no se detuvo ahí, sino que la obra de misericordia continuó mucho más arriba. ¿Cómo? Fíjense que ¿quién conoce esa historia? ¿Quién ha escuchado esa historia del ciego que... ¿Nadie? A ver, levanta la mano. Ok. Después de ahí, los fariseos, que era el grupo religioso de los líderes, uno de los líderes religiosos, como era ineludible el milagro, le dijeron, ¿cómo fuiste sanado? ¿No? ¿Eras así? ¿No eras así? ¿O qué pasó? Y lo único que Jesús le dijo, lo único que el ciego le dijo fue él. ¿Pero qué opinas de él? Yo no sé nada, solo sé que él me sanó. Pero sí les voy a decir, si él puede hacer algo así, tiene que venir de Dios. A lo cual les molestó mucho a los fariseos y lo expulsaron, ¿ok? Al ciego, lo expulsaron de la sinagoga. Y eso significaba expulsarlo de la sociedad. Así, eso significaba. Y entonces Jesús lo encuentra después de esto, en versículo 35. Dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y es el que está hablando contigo. Ese es. Entonces el ciego le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para los que no ven, vean. ¿Jesús es misericordioso? Mucho. Pero Jesús no se enfoca principalmente en la necesidad física ni material. No. Él va más allá. Él vino para ir más allá a la necesidad espiritual. Entonces, lo que estamos hablando aquí entonces ahorita es cómo es tener misericordia de la gente de manera espiritual. ¿Ok? Y voy a dividirlo en dos partes. Hacia los no creyentes y hacia los creyentes. ¿Ok? Hacia los no creyentes y hacia los creyentes. ¿Crees que los no creyentes necesitan misericordia? ¿Cuál es la necesidad más profunda de los no creyentes? El perdón de Dios. Porque ¿cuál es la relación de los no creyentes con Dios? Es de enemigos. Y eso es un problemón. ¿Saben por qué? Porque si continúan así, ¿qué va a suceder cuando mueran? Si continúan en ese estado de enemistad con Dios, ¿qué va a suceder cuando mueran? Ir al castigo eterno, el infierno. Pero ellos ni lo saben, ¿verdad que no? Ellos van al camino al fuego eterno y no sienten cerca el calor de las llamas. Nadie lo siente. ¿Qué harías tú si vieras a un ciego que va derecho a un precipicio? ¿Qué harías? Ayudarlo. ¿O qué harías si ves que la casa de tu vecino está quemándose y él está dormido? ¿Qué harías? ¿Tienes familia no creyente? Sí. ¿Tienes amigos no creyentes? Tú sabes a dónde van si no llegan a entender el evangelio, ¿verdad? ¿Sí lo sabes? ¿A dónde van a ir?
tu familia que no es creyente, tu familia que no es creyente y tus amistades que no son creyentes, si no logran entender el Evangelio, van directo allá, van directo al infierno. No hay vuelta atrás, porque la misericordia de Dios se muestra aquí en la tierra, no después de la muerte. ¿Ok? Ellos son el ciego que va derechito al precipicio. Ellos son los que su casa está en llamas y no sienten el calor de las llamas. ¿Sabes qué es no tener misericordia de ellos? Tomar las acciones que hemos tomado hasta ahora. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Somos misericordiosos con ellos? No. No. Sabemos a dónde van. Y el punto es, ¿cuánto nos importa? Pareciera que nos importara, pero nuestras acciones reflejan lo contrario, ¿no? Entonces, no hacemos casi nada o no hacemos nada. ¿Sabes cuánto duele admitir eso? ¿Sabes que tu familia y tus amigos van derecho al infierno y no haces nada? No hacemos nada. ¿Qué sería tener misericordia? Hablarles. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, dígame. ¿Qué más? Compartir el Evangelio. Totalmente, dar testimonio con nuestra vida. De cómo realmente Cristo cambia. ¿Cómo? ¿Cómo pueden? Ok. La manera correcta de vivir que va a redundar en necesitan el Evangelio. Porque no se puede vivir el cristianismo sin el Evangelio, ¿no? Conozco a una persona que se esforzaba tanto en compartirle a su hermano el Evangelio que su hermano le dijo: ya no vengas. Si sigues así, esto va a terminar mal y yo ya no te quiero en mi casa, ¿no? A lo cual él le dijo: no me importa, no me importa, yo te voy a seguir compartiendo el Evangelio. Hablamos de familias y amigos, nuestro círculo principal, ¿no? Pero ¿qué del círculo más amplio? Conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Y sigue siendo la misma aplicación. Estás conviviendo todos los días con personas que están en camino directo al infierno y no te inmutas. ¿Verdad que no? ¿No sientes eso aquí adentro? ¿O qué tal de un círculo súper más lejano? El vagabundo que te pide dinero. O el que te le limpia los parabrisas, ¿no? Él también tiene un destino eterno al cual llegar. ¿Somos misericordiosos? Como cristianos, ¿qué debemos hacer? Tener misericordia. O sea, el punto es, hay una necesidad espiritual tremenda en los no creyentes y nosotros no hacemos nada o casi nada por aliviar esa necesidad espiritual. Y lo peor es que sabemos que están mal y sabemos a dónde van a ir. Pero también la necesidad espiritual no es solo para los no creyentes. La necesidad primordial y urgente de los no creyentes es definitivamente estar bien con Dios a través de Jesucristo. Definitivamente. Pero cuando llegas a Cristo, ¿todas tus necesidades espirituales fueron suplidas? Espirituales, sí. ¿Ya eres totalmente maduro cuando llegas a Cristo? ¿Tienes completa y perfecta paz cuando llegas a Cristo? ¿Ya no tienes miedo de nada cuando llegas a Cristo? ¿Ya no dudas de nada cuando llegas a Cristo?
Ya no sientes tentaciones cuando llegas a Cristo. Ya no tienes problemas espirituales cuando llegas a Cristo. Entiendo el hecho de que sentir que sí todo fue suplido por Cristo, pero no está terminada la obra hasta que nos redima completamente en aquel día. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. O sea, hay mucha misericordia que mostrar hacia nuestros hermanos. Y muchas veces, o la mayoría, podríamos decirnos más bien despiadados con los hermanos en la fe. Por falta de misericordia, muchos hermanos terminan yéndose. ¿A quién le ha pasado que salió de una iglesia porque no tuvieron misericordia de él? ¿A quién le ha pasado? ¿Aquí a nadie? Okay. ¿O quién conoce de hermanos que tuvieron que salir de su iglesia porque fueron bien duros con él? Sí, yo dije, ¿cuándo? ¿Quién conoce a gente que el equipo de liderazgo lo corrió sin misericordia? Bueno, yo conozco gente. Y entonces terminan yéndose, perdiéndose, enemistados durante años, guardando rencor. O cuando hay ofensas de por medio, antes de una reconciliación, ¿qué solemos hacer los hermanos? Cuando me ofenden, antes de buscar la reconciliación: chismear, dejar de hablarle, hacerle la cara, alejarlo de mí. ¿Eso es tener misericordia? No, ese es algo despiadado, porque estás queriendo mostrar cuánto detestas eso que hizo y estás queriendo hacer que se sienta mal, que es lo contrario a misericordia. O cuando cometen una falta, y esto es algo real, hermanos, antes de tener misericordia e intentar buscar restauración, lo boletinan en las iglesias para que ninguna iglesia lo acepte. Eso es real, hermanos, y no es nada de misericordioso. Y cuando piensas que a tu hermano le está yendo mal por sus propias decisiones y lo juzgas, en vez de proveerle ayuda en consejería y oración, ¿no es falta de misericordia? Y es algo que pasa, ¿no? O encerrarte en tus propios problemas y no ver hacia los demás, ¿no es falta de misericordia? Porque los demás tienen necesidades que tú puedes suplir. La misericordia, ese sentimiento de compunción, de dolor aquí adentro de las entrañas, que te hace cruzar la línea de la indiferencia y tomar acciones concretas para aliviar el sufrimiento y necesidad de tu hermano. Quiero preguntarte algo. ¿Tienes necesidades espirituales? A ver, levanta la mano quien tiene necesidades espirituales. ¿Ya? Anabel no tiene. No levantaste la mano. Sí. A ver, déjale la mano levantada. ¿Quién tiene necesidades espirituales? Ok. Levanta la mano. Ahora, quiero que voltees hacia atrás, hacia los lados y ver que todos tenemos. Necesitan más de tu misericordia que de tu juicio. Tu hermano puede suplirle su necesidad al otro hermano. ¿Qué creen? Para eso Cristo nos dejó una iglesia. Esa es una de las más grandes funciones de una iglesia: los unos a los otros.
¿Cuáles podrían ser algunas acciones que surgen de la misericordia? Piensen en algunas. ¿Cómo podríamos mostrar misericordia a los hermanos? ¿Escuchando? ¿Qué? Apoyar económicamente, definitivamente. Pues estamos hablando de espirituales. No criticar. ¿Sí? Sí. Orar. ¿Qué más? Que no se nos olvide, porque muchas veces te comparten algo y te dicen o decimos, voy a orar por ti. Y eso no es yo creo que es eterna porque nunca te, o sea, o nunca volvemos a preguntar, ¿y cómo vas con esto? Visitarnos. Hay indiferencia por ahí. Visitarlo, dedicar tiempo, comunión. Por eso, ¿cómo la tratas? ¿Cómo se trata? Ahí está. Sí, exactamente, dedicando tiempo, orando, enseñando, aconsejando. ¿Qué otra cosa, perdone? Sí, adelante. Pero también, normalmente nuestras pláticas van a pláticas del mundo, Muy así superficiales, ¿no? oficiales, y muchas veces no dedicamos ese tiempo tan provechoso con hermanos para hablar sobre la palabra de Dios. Sí. Y para crecer mutuamente. Eso es tener misericordia, porque tú qué sabes, o sea, ¿cómo vas a saber la necesidad espiritual de tu hermano si solo hablan de fútbol? ¿No? Tani. O si solo hablan ¿de qué? De bebés. O sea, ¿cuál es la necesidad? O sea, pero es para eso, o sea, yo no voy a llegar con Daniel y decirle, oye, tengo una necesidad espiritual, sin conocerlo. Se necesita tiempo, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de cómo podemos tener misericordia unos de otros. El no juzgarnos, hermanos, es tener misericordia. Una más, a ver, sí. Perdón que lo interrumpa, empezar un poco de contexto. Yo sí tengo mucha necesidad espiritual. Sí, ok. Me pueden incluir en sus oraciones, se los agradecería. Excelente. Porque la verdad no estoy bien con Dios, no estoy bien conmigo mismo y no estoy bien con mi familia. Entonces, yo si me incluyeran en sus oraciones, se los agradecería. Totalmente, totalmente. Últimamente me he querido alejar de Dios y pues ya se me hace algo muy fuerte. Sí, Quizás es una tentación muy fuerte. sí. Y lo único que les pidiera como iglesia y usted como pastores, si pueden hacer oración por mí. Excelente. Gracias por compartir. Y ese es un ejemplo. Es un ejemplo. Y él lo expresó. Y muchas veces nosotros no lo expresamos. Y entonces, ¿cómo vamos a conocer nuestras necesidades, no? Entonces, gracias por compartir. Y platicamos ahorita. Una forma de tener misericordia, aunque no se sienta así, es incluso exhortar y reprender. Cuando vemos que un hermano está en malos caminos y no se quiere arrepentir, una cuestión de misericordia es incluso hablarle fuerte, porque lo que no queremos es que se aleje o que continúe practicando el pecado, ¿no? Ahora, ¿por qué me cuesta? ¿Por qué me cuesta? Tú lo sabes, ¿verdad? Hay una cosa adentro de ti que te jala y te dice, no cruces la línea. E intenta engañarte y te dice, ay, no es necesario. O, ay, no, vas a salirte de tu zona de confort y no quieres eso, ¿no? Bueno, eso se llama pecado. Y hace equipo con tu carne. Entonces es un super equipo, en el cual tenemos que estar bien atentos, porque eso es orgullo, es egoísmo y es soberbia. El orgullo no es misericordioso, sino que dice, yo no tengo necesidad. El egoísmo no es misericordioso, sino que dice, yo ya tengo lo suficiente, pero no tengo lo suficiente para dar a los demás. No tengo tiempo, no tengo más dinero, es para mí. No puedo suplir la necesidad, apenas puedo suplir las mías, ¿no? Y la soberbia no es misericordiosa, sino que dice, él se lo buscó. Yo no me habrá metido en esos problemas. Yo soy más inteligente, más comprometido, más espiritual, más. Pero todo esto es un engaño.
Pues sin Dios y sin su misericordia no tenemos nada. Somos lo que somos por la gracia y misericordia de Dios. Así que hay una lucha fuerte y constante para que en mi mente primeramente está la perspectiva: Señor, yo no tengo nada, todo lo que tengo es tuyo, y lo que tengo incluso es para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Si Dios tuvo misericordia de su enemigo, nosotros, y de sus ofensores, nosotros, ¿no tendríamos compasión por nuestros hermanos en la fe? Solo quiero darme 2 minutos para hablar de la recompensa. ¿Cuál es la recompensa por ser misericordiosos? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿No suena como un bucle? O sea, primeramente Él tuvo misericordia de nosotros y nosotros entonces podemos tener misericordia de los demás, pero por eso también Dios va a tener misericordia de nosotros. Lo que Él nos da, híjole, es pura gracia. Si somos misericordiosos o si podemos ser misericordiosos, es por su misericordia. Pero a la vez nos va a dar una recompensa por ser misericordiosos que ni nosotros la ganamos. Porque si somos misericordiosos no es por nosotros, es porque Él tuvo misericordia primeramente de nosotros. Lamentaciones, no lo busquen, lo leo. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es el Dios que es rico en misericordia. Nos salva por misericordia, nos mantiene a salvo por misericordia y nos llevará a la meta en el cielo por su misericordia. Por otro lado, creo que algo que sí quiere decir, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, creo que quiere decir que si no somos misericordiosos, ¿Jesús promete algo? No promete nada. Esto solo es una manera de comprobar una vez más que el cristiano es compasivo y misericordioso, y que si no somos compasivos y misericordiosos no tenemos recompensa, lo cual quiere decir que muy posiblemente no seamos cristianos. Entonces el tema de la misericordia, hermanos, es muy amplio. Podemos pasar otra hora aquí sin problema, otras 2 horas sin problema. Pero lo que buscamos más que nada hoy es abrirles el apetito por ser misericordiosos. Enseñarles, como dijo Alexis, o sea, ponerlo en nuestro radar. A lo mejor no lo sabíamos. Yo no sabía que tenía que ser así, pero eso me dio más hambre de quiero serlo. Y hermano, no busques perfección en esto, ¿ok? No busques perfección. La perfección no la tendremos aquí. Pero sí busca ser real y auténtico en esto. Que la misericordia salga del corazón. Quiero terminar con la palabra de Dios. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno. Te ha dicho lo que exige de ti. Que hagas lo que es correcto. Que ames con pasión. Y que camines humildemente con tu Dios. Eso está en Miqueas 6:8. Vamos a orar. Bendito Padre, solo te quiero pedir, Señor, hoy que hagas una obra en nuestros corazones para que esto que aprendimos hoy sea una realidad en nuestras vidas. Que se nos distinga por la misericordia, no solamente la material, Señor, sino que se nos distinga por la misericordia espiritual, por estar compartiendo y buscar maneras de compartir el Evangelio, porque sabemos que hay una necesidad tan grande en la gente que no te conoce, en nuestras familias que no te conoce, en nuestras amistades y compañeros de trabajo y de escuela y vecinos que no te conocen, que si no la suplimos, que si no vamos allá y cruzamos la línea, ellos se quedan con su necesidad y su destino es el infierno, Señor. Así que ayúdanos a cruzar la línea, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén.